Estándares pedagógicos y disciplinarios para carreras de pedagogía en educación general básica. Aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Segunda parte. Antecedentes. Premisas generales de los estándares. Los estándares para la formación inicial docente descritos en este documento comprenden 6 premisas generales que se precisan a continuación. 1. La primera premisa se refiere al foco de la profesión docente, y por ende de su formación, en la generación de oportunidades efectivas para el aprendizaje y desarrollo integral de todos y cada uno de sus estudiantes. Los docentes influyen de manera significativa en la vida de sus estudiantes, inspirando y orientando el pleno desarrollo de sus potencialidades. El compromiso ético de la profesión es la base para las relaciones profesionales que cada docente establece con sus estudiantes, sus padres, apoderados y familias, y la comunidad escolar a la que pertenece. 2. La segunda premisa hace referencia a la comprensión de la enseñanza como una actividad altamente compleja, sistemática y metódica definida por procesos de interacción entre todos los que participan en ella y por capacidades docentes sustentadas en recursos profesionales que dan cuenta de un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que orientan la toma de decisiones. Los estándares aportan criterios para un ejercicio profesional contextualizado, que responde con autonomía y flexibilidad a los requerimientos de sus estudiantes y del centro escolar. 3. La tercera premisa dice relación con la concepción de los estándares como valores profesionales, es decir, como declaraciones que reflejan que es valorado en la profesión y, consecuentemente, como orientadores de trayectorias formativas. Es así, que los estándares para carreras de pedagogía captan en su formulación lo sustantivo de la acción pedagógica, dejando márgenes para reconocer la singularidad de ella, y de este modo, el docente pueda hacer posible su contextualización, tanto institucional como sociocultural. 4. La cuarta premisa refiere al propósito eminentemente formativo de los estándares. Estos buscan guiar los procesos de aprendizaje profesional de los futuros profesores, estableciendo una ruta, tanto para los programas y carreras como para los estudiantes de pedagogía, respecto al saber y saber hacer con el que deben contar los docentes al momento de su egreso. Sin embargo, los estándares también tienen el propósito de ser referentes para el diagnóstico, lo cual se relaciona con la evaluación de conocimientos disciplinarios y habilidades pedagógicas que se aplica a los estudiantes de pedagogía, de programas regulares durante su penúltimo año de estudios, con el fin de conocer el nivel de logro alcanzado por la formación de cada programa de pedagogía. La Evaluación Nacional Diagnóstica, END, permite, a partir de sus resultados, orientar los procesos formativos de las carreras y programas, según lo indicado en las leyes 20.903 y 20.129. En este marco, la función evaluativa de los estándares está supeditada a la formativa, pues solo se comprende su importancia en tanto instrumento para la mejora de la formación inicial. 5. El quinto tema refiere a la premisa de articulación de los estándares para carreras de pedagogía con los estándares de desempeño que estructuran la versión actualizada del Marco para la Buena Enseñanza, MBE, y que determinan el actuar del docente en servicio. Ambos fueron elaborados bajo una misma concepción y en conjunto conforman los denominados estándares de la profesión docente, que se relacionan de la siguiente manera. En cuanto a la articulación entre los estándares pedagógicos y los estándares de desempeño que conforman MBE, esta se refiere a que han sido construidos bajo un marco conceptual común que les confiere coherencia tanto sustantiva como formal. Entendiendo a la FID como la primera fase de desarrollo profesional docente, se presentan con una arquitectura común en la que se organizan los saberes y desempeños profesionales, compartiendo dominios, estándares y focos, y diferenciándose, de acuerdo a la particularidad de cada estándar, a nivel de descriptores. Más específicamente, ambos instrumentos, estándares pedagógicos y MBE, ajustan sus descriptores en consideración al contexto de desempeño del egresado de pedagogía y del docente en servicio, esto es, mientras el egresado de FID en su práctica profesional tiene la oportunidad de participar limitadamente en una comunidad escolar, de ejercitar su práctica a través de un guía docente de aula y un supervisor de la universidad, y es responsable del aprendizaje de sus estudiantes por un tiempo limitado. El profesor en ejercicio es integrante de una comunidad escolar, responsable del aprendizaje de un grupo de estudiantes que conoce a cabalidad. Ejerce su labor en un centro que tiene lineamientos pedagógicos en su proyecto educativo institucional y ejerce con autonomía profesional.
Una segunda articulación es entre los estándares pedagógicos y los estándares disciplinarios, ambos para carreras de pedagogía, que se establece a partir del marco teórico sobre las bases del conocimiento profesional de la docencia, específicamente, siguiendo los planteamientos formulados por Lee Shulman. 6. Finalmente, la última premisa, refiere a la elaboración de los estándares resguardando que permitan ser una base sobre la cual cada programa de formación pueda poner su sello específico. Esto, ya que la Ley 20.129 de aseguramiento de la calidad norma la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de pedagogía, cuyas mallas curriculares y perfiles de egreso deberán estar referidos a estos estándares. Por esto se han extremado los esfuerzos, para que sus definiciones sean amplias y genéricas en términos de implementación y puedan ser operacionalizados a través de diversidad de enfoques y acorde a sellos o proyectos institucionales tan heterogéneos como los que exhibe el campo institucional de la formación de docentes del país. Desafíos para la formación inicial docente en un sistema educativo en constante transformación. En toda política de formación y desarrollo profesional se procura dilucidar cómo se configura una profesión y cómo renueva su ámbito de competencias específicas. En este sentido, la profesión docente no es la excepción. Por ello, al analizar los saberes que están a la base de la enseñanza, se observa que se compone por un conjunto multidimensional de saberes de desarrollo teórico muy disímiles entre ellos, lo que dificulta percibirla como una actividad de base única. La enseñanza debe ser capaz de integrar, con fines de aprendizaje de los estudiantes, conocimientos sobre contenidos disciplinarios, didácticas específicas, estructuras cognitivas, demandas curriculares, formas de representación del conocimiento, técnicas e instrumentos evaluativos, competencias comunicativas, manejo de grupos, ambiente para el aprendizaje, entre otros. El carácter complejo y dinámico de la sociedad actual requiere de sistemas educativos capaces de desarrollar nuevas habilidades y competencias, que permitan a los individuos participar de las oportunidades que surgen de este contexto y anticipar sus riesgos. Estas nuevas habilidades y competencias denominadas habilidades del siglo XXI se proyectan como claves para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos de la sociedad del conocimiento. Existen diferentes formas de categorizar y agrupar estas habilidades. Una de ellas sugiere que su desarrollo decanta en cognición profunda, nuevas formas de pensar, y en la capacidad para interaccionar con otros, bajo nuevas formas de trabajo, producción y convivencia en la era digital. Estas habilidades implican una mirada sistémica, al estar consciente de la diversidad y de la importancia del trabajo colaborativo para alcanzar soluciones creativas e innovadoras en el campo productivo y social. Dichas soluciones son posibles a partir de una experiencia escolar más transversal, que compromete al conjunto de las disciplinas que integran los planes de estudios y no de asignaturas aisladas, para así alcanzar el desarrollo de competencias complejas. De esta manera, son dos los grandes desafíos que se presentan a los sistemas educativos modernos. Por un lado, disponer de definiciones curriculares a la altura de lo que las habilidades del siglo XXI demandan y, por otro, contar con docentes capaces de desarrollar tales habilidades, a través de una enseñanza tal que logre, de manera efectiva y equitativa, aprendizajes significativos para todos los estudiantes. La propuesta de estándares de la profesión docente aborda directamente la segunda necesidad, entregando una herramienta que identifica los saberes y desempeños profesionales necesarios para enseñar y así lograr estos aprendizajes. En cuanto a la formación de docentes capaces de desarrollar las habilidades del siglo XXI, la tendencia es que las agendas educativas prioricen la selección de los mejores candidatos para ejercer la profesión docente, así como formarlos y desarrollarlos durante toda su vida profesional en competencias que les permitan ser agentes movilizadores del cambio educativo que se precisa potenciar. A. Pensamiento crítico, que implica comprender y expresar el significado o relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. B. Pensamiento creativo, que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. Las investigaciones acerca del aprendizaje profesional señalan la relevancia que adquiere el ambiente de formación profesional, el que debe ser innovador y capaz de transformar su realidad, pero siempre vinculado a la práctica social que desempeña,
lo que permite objetivar los problemas pedagógicos que surgen de lo cotidiano de la profesión, explorar nuevas formas de abordarlo, la reelaboración de las formas de hacer, y luego un acompañamiento sistémico respecto de los cambios definidos. C. Trabajo colaborativo, para solucionar problemas o abordar una tarea con un objetivo común, a través del desarrollo de habilidades y actitudes que permiten que el conocimiento se construya de forma conjunta, en un ambiente de confianza y compromiso compartido. De esta manera se espera que el repertorio de competencias que se desarrolle en la formación inicial le permita al futuro docente participar en un trabajo con sus pares y dentro de su comunidad profesional, en la medida que se entiende que el aprendizaje socialmente posibilitado complementa la propia reflexión y la formación de un saber pedagógico de base compartida. Además de tener en cuenta estos aspectos a la base de los desafíos en la formación inicial docente, es importante considerar otros cambios o ajustes en diversos dispositivos o normativas que el sistema educativo ha tenido en las últimas décadas, tanto a nivel de la formación inicial docente como del sistema escolar, y que también influyen e impactan en esta formación. Actualización de las bases curriculares, que aumenta los requerimientos en el manejo del conocimiento disciplinar y didáctico que necesita un docente, por ejemplo, los nuevos selectivos para educación media, y pone énfasis en el desarrollo de habilidades propias de la disciplina en los estudiantes. Un desafío fundamental refiere a la necesidad de situar a los estudiantes como participantes activos de los procesos de aprendizaje, apoyados por docentes comprometidos con acrecentar los potenciales de cada uno de sus estudiantes. En este sentido, los cambios en el currículum escolar, base de estos estándares, ponen un horizonte de cambio que introducen desafíos a la formación inicial docente. La expansión de los procesos de aseguramiento de la calidad, Ley 20.529 y 20.129, que utiliza la evaluación permanente de los principales actores del sistema educativo. En el caso de las universidades y sus carreras de pedagogías que tienen la obligatoriedad de acreditarse y también como herramienta de mejora escolar, por ejemplo, la publicación de los informes de las visitas de orientación y evaluación de la agencia de calidad, la categoría de desempeño de los establecimientos educacionales, las evaluaciones internacionales como TALIS y PISA, entre otros dispositivos de evaluación. El Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903, que plantea nuevas formas de entender el desarrollo profesional y propone nuevos referentes para la progresión en la carrera docente. El desarrollo profesional docente se propone como una actividad situada en el centro educativo, con énfasis en la reflexión y el aprendizaje entre pares, lo que implica una disposición y habilidades para el trabajo colaborativo. Diversos estudios nacionales señalan la necesidad de avanzar hacia formas más complejas de trabajo colaborativo entre docentes, con un propósito claro que se traduzca en mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, el desarrollo profesional se comprende más como un proceso de crecimiento profesional permanente que como punto de llegada. Este rasgo enfatiza la dimensión longitudinal, de despliegue progresivo del saber, el hacer y el ser docente en el tiempo y que se inicia en la formación inicial docente. Principios o valores orientadores de la educación del país, relacionados con derechos humanos, Plan Nacional de Derechos Humanos, Ley 20.885, enfoque de género en general, y el enfoque de inclusión e interculturalidad. Estos principios se explicitan especialmente en la Ley General de Educación, Ley 20.730, la Ley de Inclusión Escolar, Ley 20.845, y la Política Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc, 2019. Así, la interculturalidad, la equidad de género y las prácticas de aula inclusiva para la participación de todos los estudiantes, equivalen a orientaciones valóricas del quehacer docente que se retrata en estos estándares. Finalmente, se establecen relaciones con los estándares indicativos que refieren a las prácticas de gestión de los establecimientos educacionales. Particularmente, con los estándares de las áreas procesales referidas a gestión pedagógica, la que incluye aspectos tales como la subdimensión enseñanza y aprendizaje en el aula y la planificación de la enseñanza. También la dimensión formativa y de convivencia compromete la acción docente en el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes. Aportes de estos nuevos estándares para la formación inicial docente. Los estándares que se presentan buscan responder a los cambios contextuales y la evolución de la FID en la última década,
y representan una mejora y actualización respecto a los estándares orientadores en diferentes planos. En términos generales, hay un mayor alineamiento ya mencionado de los estándares pedagógicos, con los dominios y definiciones de estándares del marco de la buena enseñanza o de desempeño profesional. Donde antes había dos lenguajes y lógicas diferentes, ahora hay una ventaja derivada de la sinergia entre ambos cuerpos normativos. En segundo término, los nuevos estándares para carreras de pedagogía han sido definidos de acuerdo a un mismo y común marco conceptual que les confiere una mayor coherencia sustantiva y formal que los orientadores. En tercer término, hay un transversal y marcado desarrollo de la dimensión pedagógica del saber y hacer de los nuevos docentes, y una definición más precisa, amplia y genérica de la dimensión de saber disciplinar, que se manifiesta en aspectos como los que siguen. El foco en el aprendizaje de los estudiantes como objetivo de la buena docencia se presenta como una expectativa clara, y se refleja en las descripciones del tipo de participación que se espera de ellos en los procesos académicos en el aula. Por su parte, el concepto de estándar en esta versión incluye aspectos asociados a la valoración de la práctica docente que no son necesariamente medibles. Se trata de las disposiciones del profesor como dimensión esencial del trabajo docente las que se incluyen en los descriptores, además de los conocimientos y habilidades que se deben desplegar en el desempeño. Los desempeños esperados marcan una diferencia, ya que se presentan como descriptores y no como indicadores, destacando un cambio de enfoque para dar a las descripciones de desempeño un mayor nivel de amplitud y generalidad, evitando prescripciones demasiado específicas que pudieran obstaculizar las decisiones de los profesores egresados para ajustarse al contexto. Adicional a lo anterior, los estándares que se presentan describen desempeños más activos que los estándares orientadores, utilizando verbos como demuestra y aplica conocimientos y estrategias, de manera de constituirse como una guía clara del objetivo de la buena docencia, explicitando en las descripciones el tipo de participación que se espera de los docentes recién egresados en los procesos académicos del aula y que vayan desplegando en profundidad a través de las prácticas progresivas de los programas de pedagogía. Por otro lado, estos estándares y sus descriptores hacen un uso consistente del verbo comprender, sobre el que es necesario advertir su significado en los estándares. Este es de máxima riqueza respecto a una relación activa con el conocimiento. De esta forma, el uso de comprende como verbo estratégico apunta a que el propósito de la formación no es solo alcanzar el saber de unos contenidos, sino pensar sobre, y, con ellos, es ser capaz de desempeñarse flexiblemente en relación a un tópico. Desde esta perspectiva, el verbo comprender implica explicar, justificar, extrapolar, vincular, tomar perspectiva, analizar, comparar, argumentar, realizar conexiones. Por otra parte, en esta versión de los estándares, se profundiza en las normativas que consideran una serie de principios, valores y enfoques que deben ser resguardados en toda política educativa nacional, incluida la política docente, como la atención a la diversidad, considerando las necesidades educativas especiales, la adaptación de la enseñanza a las características de los estudiantes con dificultades y talentos especiales, y el conocimiento de normativas y estrategias para favorecer la integración e inclusión. Asimismo, se mantiene y profundiza la relevancia otorgada al uso de TICs para desarrollar aprendizajes, y no solo comunicar contenido, incorporando en esta versión criterios éticos para el uso de estas herramientas. En esta línea, es importante destacar que se incorporaron 4 enfoques de gran relevancia para la política docente: enfoque de derechos, de inclusión, intercultural y de género. Ellos se conciben como aspectos esenciales de toda práctica pedagógica y, por tanto, como enfoques en los que se enmarcan los instrumentos en cuestión. De esta manera, se tuvo especial cuidado en visibilizar estos enfoques tanto en los estándares pedagógicos como en los disciplinarios, de acuerdo a su pertinencia. Además, se debe considerar que, si bien no se encuentra de manera explícita en todos los estándares, estos enfoques se entienden como un aspecto que debiese atravesar toda la práctica pedagógica y que el docente siempre debe tener en consideración en coherencia con las bases curriculares vigentes.